Buenas tardes, bienvenidos a Dialogando sobre Olimpismo, Elecciones Generales. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora María de la Cruz Bahía, quien es abogada de profesión, docente de la Universidad de San Simón, tiene un doctorado en Derecho realizado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, es profesora de Estudios Parlamentarios de México, docente en varias universidades en Latinoamérica y Europa, además de haber escrito alrededor de 17 libros. La doctora María de la Cruz nació en la ciudad de Cochabamba y ahora está postulando para ser presidenta por el partido político ADN. Pero antes de cederle la palabra a nuestra invitada y conocer las propuestas que tiene para el deporte nacional, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Comité Olímpico Boliviano, el doctor Marco Arce. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Nadia. Un cordial saludo para todos los asistentes, al señor presidente de la Academia Nacional del Olimpismo Boliviano, a los señores presidentes de las federaciones nacionales deportivas que conforman el Comité Olímpico, a los atletas olímpicos y un saludo especial a nuestra invitada del día de hoy, la doctora María de la Cruz Bahía Claros, candidata a presidente por Acción Democrática Nacionalista. Decirle que estamos muy complacidos con su presencia. Muchas gracias por aceptar la invitación. Estamos ansiosos de conocer qué piensa usted del deporte y cuál es su plan dentro de su plan de gobierno, qué acciones hacer durante la gestión en caso de que usted sea electa. Y la idea básica es el de dimensionar en la verdadera búsqueda de la realización del deporte en el país. Queremos que es un área pendiente desde un punto de vista democrático en cuanto a su atención por parte de políticas públicas, así que la idea es compartir su criterio sobre este tema y a nombre del directorio ejecutivo del Comité Olímpico Boliviano, darle la más cordial bienvenida y por favor estamos prestos a escuchar su criterio sobre el tema que hemos de tratar el día de hoy. Gracias por venir. Adelante, por favor. A ver, vamos a tenernos un poquito. Ok, sí, ahora sí. Ya, sí. Bueno, muy buenas tardes. A la hoja de vida que usted ha leído, le agradecería incluir, soy hija de un arquero de la selección nacional. Así es, eso estaba viendo dentro del currículum, es hija de un arquero y también su mamá ha sido ministra de Salud y ha sido de las primeras mujeres ginecólogas del país, ¿verdad? Así es, pero quizás en este momento uno de mis orgullos más grandes, sin duda, es este compromiso con el deporte, que me viene en la sangre. No voy a improvisar ni decir nada bajo cálculo político, eso quiero que lo sepan muy bien de entrada. Bueno, ¿qué lugar tiene el deporte en mi vida? Ese es el lugar fundamental de un futbolista, de uno de los deportes más vistos, más considerados en Bolivia, uno de los deportes que tiene mayor ventaja como público, como presupuesto, no necesariamente gubernamental, porque si hay algo que hemos visto en el país es que no ha sido suficiente tener un Ministerio del Deporte. No es suficiente tener una regulación. Es preciso tener una política de Estado que promueva el deporte, pero no como si fuera un hobby, sino como un pilar fundamental del desarrollo equilibrado de una sociedad, del equilibrio social. Porque en esto hay una de las cosas que es muy importante. El deporte no es solamente correr 100 metros o ser el hombre más veloz o el hombre más fuerte. Aquí se trata, sin duda, de tener no solamente fuerza, de saltar lo más alto o de ser competitivo y ser notable en el deporte. Aquí se trata de aglutinar, de conmover y de componer un conjunto humano importante que represente a nuestro país en el escenario internacional con mayores ventajas, con mayor comprensión de la importancia que tiene el deporte. Mente sana en cuerpo sano, quizás es una de las frases más importantes que existen en este sentido. Ahora bien, el tema del deporte desde esta dinámica se le decía no necesariamente un concepto de regulación ni un concepto de tener un ministerio porque no ha resuelto absolutamente nada.
Reconocemos que los campeonatos plurinacionales han sido efectivos en alguna medida, pero han sido competitivos, no han generado, no se han constituido en un semillero real del deporte nacional. Y lo que nosotros debemos procurar es generar ese semillero, pero no solamente generar ese semillero, sino además dotarles de todas las herramientas posibles en los centros de alto rendimiento internacional para que luego puedan venir a nuestro territorio, no solamente para enseñar lo que aprendieron, sino para avanzar aún más, para representar a este país tan digno. Y sobre todo, hemos visto que lo poco que ha salido y lo poco que ha estado bien, tenemos deportistas que han sido cooptados por otros países, que han sido básicamente conquistados por otros países porque les han dado las oportunidades que nuestros gobiernos les han negado. El tema del deporte no es un discurso, debe ser una acción concreta del Estado para fomentar políticas de apoyo. Ahora, una de las cosas más importantes que nosotros proponemos es convertir a la ciudad de Cochabamba en la capital deportiva de Bolivia. Porque acá tenemos los últimos, la infraestructura que se ha generado para los últimos Juegos, y esto es importante de aprovecharlo y de convertir en centros de alto rendimiento en cada una de las disciplinas, porque no se puede improvisar al deportista. El deportista no se hace de la noche a la mañana, es un concepto de disciplina, de devoción, de compromiso de años, en los cuales está en la profunda orfandad del gobierno, está dependiendo únicamente de la familia, de sus sueños, porque no tiene el apoyo necesario. Y hemos visto que tampoco el Ministerio de Deporte ha funcionado en este sentido. Pero no se trata de dar $10,000 porque sacó una medalla. Se trata de apoyar desde sus inicios para el desarrollo de esos talentos, para el desarrollo de esa representación que debe tener Bolivia, porque talento deportivo sobra en el país. Lo que falta es un apoyo gubernamental a estos jóvenes que han decidido dedicarse a la actividad deportiva. Esto me parece fundamental y sobre todo no solamente desde la formación, desde el aprovechamiento de esos espacios de infraestructura para generar centros de alto rendimiento, sino para promover precisamente los deportes que han quedado a la sombra. Porque digo a la sombra porque son o muy desconocidos o muy poco apoyados y valorados, no solamente por el gobierno, que mira en una o dos o tres ramas, en dos disciplinas o tres, genera el impulso, genera el apoyo, pero en definitiva en el resto no. No se puede dejar de lado, no se puede ignorar el talento humano. Entonces, es en esa dinámica que nosotros estamos promoviendo que Cochabamba, aprovechando, vuelvo a repetir, toda la infraestructura que ya tiene, se convierta en la capital deportiva de Bolivia. ¿No lo escuchó? Así es. Bueno, me imagino que debe tener preguntas los que están presentes acá, presidentes de federaciones, pero yo tengo la siguiente consulta. En la actual ley del deporte no prevé un presupuesto específico precisamente para el deporte. Si usted ganaría las elecciones, ¿se asignaría un presupuesto específico para el deporte? Sí, definitivamente. El deporte no solamente, le decía, necesita una regulación, esa regulación es abstracta. Hay una regulación que debe establecer mínimamente el porcentaje que debe darse al deporte, pero no puede ser, todo presupuesto no puede ser improvisado. Tiene que establecerse junto a una política de Estado. Esa política de Estado tiene que viabilizar una planificación y de acuerdo con esa planificación tiene que establecerse un porcentaje. Debe ser un porcentaje importante porque estamos hablando de generar un semillero, de volver, en realidad tenemos nosotros en Cochabamba un semillero de deportistas, deberíamos aprovechar la infraestructura, el talento nacional para concentrarlos, para empezar a formarlos, apoyarlos
y también impulsarlos afuera, los mejores deportistas, sacarlos afuera para que perfeccionen sus talentos, sus marcas, sus registros y que puedan participar en condiciones de igualdad, en condiciones de ventaja o de igualdad de condiciones con los otros países, porque estamos viendo nuestros atletas muchas veces con sus recursos, participan con sus recursos y prácticamente son como los artistas, si no tienen apoyo no van. Y nosotros somos los que perdemos como país. Claro que tiene que haber un presupuesto, se tiene que priorizar el deporte, porque este es un elemento fundamental en el desarrollo de todos los pueblos. No es un lujo, no es una actividad de holgazanería, es una actividad de contribución social, porque ayuda precisamente a toda la población y a la sociedad en general a desarrollar talentos, a desarrollar actividades, a desarrollar conducta y comportamiento sano. Entonces, esto hace al desarrollo equilibrado de la sociedad. Perfecto. No sé si alguno de los presidentes tiene alguna consulta. Doctor Marco Arce, por favor. Esperamos que le habilite el micrófono. Aprovechando el día de hoy, también es el día de la ciudad de Cochabamba, 210 años cumple, así que felicidades a los cochabambinos que están acá también y felicidades, doctora. Ahora sí, doctor Arce. Doctora Bayá, por el currículum que usted tiene, está dedicada por mucho tiempo al tema académico. El deporte en el país ha sido no dimensionado en la verdadera magnitud que requiere nuestra sociedad. Y es así que en los colegios, en la etapa pues que salimos bachilleres, dentro de la currícula de cada uno de estos años, evidentemente se trata de dar 2 horas a la semana al atleta o al deporte. En la universidad entiendo que no hay deporte como tal. Y si vemos el tema el tema académico en la universidad, no conozco, al menos yo, una licenciatura en deporte o un masterado en deporte. Podríamos afirmar que nuestra sociedad de alguna manera subvalora la actividad deportiva en el país, y la pregunta que le lanzo directamente a usted es por qué la Academia Nacional, en este caso la universidad, no contempla esta clase de estudios, porque reitero, en todos los ámbitos del accionar nacional, aparentemente el deporte es un elemento subvalorado. A ver, una de las cosas que es importante en esto, quiero decirle que la Universidad Mayor de San Simón tiene una carrera, la carrera del deporte, la tiene. Y quiero decir con modestia personal, que es mi hermano en su condición de director académico que ha logrado establecer esta carrera, encauzar esta carrera. Tal vez sea porque llevamos en la sangre, en la herencia genética, el deporte. Y porque consideramos que no debe subvalorarse, y eso usted tiene mucha razón. Nosotros creemos que hasta ahora se ha subvalorado, se ha dejado de un lado, y el tema no se ha abordado sino como una competencia coyuntural. El deporte hay que abordarlo desde una perspectiva integral y científica, porque la formación de un deportista de alta gama implica una formación psicológica, implica una formación física, implica una formación ética, implica una serie de elementos que no son una improvisación, nunca van a ser una improvisación. Entonces, para nosotros debe generarse este tipo de carreras, de licenciaturas como la ha promovido San Simón en el deporte, pero además estas licenciaturas y estas carreras, por ejemplo, en algún momento propuse también en la San Simón un diplomado sobre derecho deportivo, pero nos miran en abstracto, nos miran con sorpresa porque dicen, ¿pero cómo? Pero claro, tenemos que acompañar a nuestros deportistas no solamente en el tema del ejercicio de su talento, sino en el tema del crecimiento a través de sus contratos, de desarrollo profesional, porque esa es una de las palabras que hay que poner al deporte, profesional. Nosotros no consideramos como profesional a un deportista. Nuestros profesores de educación física son vistos, bueno, a ver, no han podido hacer otra cosa y son profesores de educación física. Y eso es una subvaloración que no podemos dejar que siga aconteciendo.
Por eso, lo que me decía hace un momento, la pregunta que me hacía un momento la señorita, de con cuánto dinero vamos a, o cuánto presupuesto, hay una cosa que a nosotros nos vamos a comprometer. Vamos a rescatar todos esos dineros que estos ladrones que han estado en el ejercicio del poder se han llevado, que nos han robado, y todo ese dinero debe ir al deporte, además del presupuesto nacional, porque esto no es una agenda de improvisación. El deporte no puede ser una coyuntura. El deporte es un fundamento social y debe ser tratado en esa medida, porque es parte no solamente de la educación personal o de la opción personal, sino es parte de la formación social, de la educación social, de la ética social, y es una garantía moral, porque en los deportistas tenemos un tipo de conducta que es la reserva moral de los pueblos. Perfecto. Gracias. No sé si algún presidente más tiene alguna consulta. Sin embargo, bueno, actualmente hay la ley 804, la ley del deporte, la ley nacional del deporte, y esta ley pide el reconocimiento de las federaciones nacionales. Entonces, ha habido bastante controversia porque tiene muchas exigencias para que una federación pueda ser reconocida por en este caso, por lo que era el Ministerio de Deportes. Tenemos una consulta acá que nos dejó la presidenta de la Federación Boliviana de Squash y dice, ¿cuál sería su política de apoyo con respecto a la Ley 804, Ley Nacional del Deporte y Reglamentos, así como la Ley 351 de otorgación de personalidades jurídicas del 19 de marzo del 2013 y reglamentos? Para empezar, vamos a promover la agilización de todas las personerías, porque las asociaciones son entes privados. Sin embargo, eso no quiere decir que el momento en que están formando, aglutinando, coadyuvando al desarrollo nacional a través del deporte, deban estar en la orfandad, en una esquina, esperando ver qué acontece con los caprichos del gobernante o de la cúpula gobernante. Una cosa es esa, nosotros nos comprometemos a agilizar, a reunir a todas las federaciones, a todo el Comité Olímpico, para empezar a rediseñar, a revisar y rediseñar la ley del deporte. Porque eso, más que cualquier otro, lo saben ustedes. Las necesidades las conocen ustedes. Para empezar. Después, lo que tiene que ver es que una vez lograda esta personería jurídica, vamos a otorgar un presupuesto anual para colaborar en todas, fuera de la política pública de Estado, para que las asociaciones puedan gestionar de manera efectiva sus funciones, pero además puedan gestionar mayores o contribuir a mayores políticas y mejorar las políticas públicas, las condiciones de los deportistas y de la infraestructura requerida. Si hay algo que debe tener un compromiso, un gobierno, es con el deporte. No solamente con el sistema educativo, si el sistema educativo por sí mismo o solo no es válido, tiene que ser complementario. Por eso decíamos, mente sana en cuerpo sano. Y esto va de la mano del deporte. Doctora Alba, ¿tiene una consulta? Después el licenciado Gustavo Carmona, por favor. Mari, si nos ayudas con el micrófono. Ahora sí. Gracias, estimada doctora. Un gusto verla en este ámbito. Hemos tenido otras veces que hemos estado, sea por el tema universitario o por el tema del colegio irlandés. Para mí es un gusto escuchar lo que usted nos comparte. Y quisiera hacerle la consulta en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible y justamente por lo que decía del tema de integralidad, ¿no? Creo que justamente el deporte es un tema que es transversal también y que apoya en todos los ámbitos. ¿Qué estaría pensando hacerse desde el partido político y con usted a la cabeza para estos temas? Sobre todo me interesa el tema de equidad de género, apoyo a la mujer. Deporte. Bueno, mire, yo estoy batallando para esta candidatura. Hay mucha gente que no cree en candidaturas de mujeres,
Hay mucha gente que no está convencida de la equidad de género. Pero nosotras vamos a apostar a ello. El tema de género no puede ser un tema diferencial, tiene que ser un tema complementario. Hombres y mujeres, en el marco de sus talentos, vamos a promocionarlos. Pero no solamente con un fondo porque han ganado una medallita, porque esa medalla tiene que llevar nuestro nombre y el nombre del progreso del país. Tiene que alimentarse a estos nuestros competidores, a nuestros deportistas, porque cada uno de ellos es Bolivia. Cuando sale, lleva en su corazón el corazón de 12 millones de bolivianos, el sentimiento de 12 millones de bolivianos. Y cuando nosotros los vemos competir en este amor que tienen y con su propio esfuerzo, no se puede permitir. El Estado debe estar detrás de ellos, el Estado debe estar soportándolos, tiene que estar formándolos, tiene que estar ahí, tiene que estar presente porque debe responder al amor con el que están yendo. Entonces nosotros vamos a promover de manera igualitaria hombres y mujeres. Vamos a lograr que haya una representación femenina a la altura de los talentos, igual que el de los hombres. Porque hay una cosa que es importante. El tema de género es un tema complementario, no diferencial. Por eso es que nosotros vamos a procurar que la igualdad llegue a las capacidades, a los talentos, pero además estas capacidades y talentos han estado limitados hasta el momento. Nosotros debemos desarrollar todos los talentos, debemos permitir que nuestros deportistas, hombres y mujeres, lleguen al 100%. Y si pueden dar más, que den más. El Estado va a estar ahí para ayudarlos, para cooperarlos, para ayudarlos a crecer. Nosotros tenemos que sacar a nuestros deportistas a los centros de mayor rendimiento del mundo, porque debemos empezar a competir, a mirarnos en nuestros talentos y competir a la altura de lo que somos. Igual que el resto, hasta ahora hemos estado en desventaja, hasta ahora con nuestro propio esfuerzo, trotando en las calles, nadando en las piscinas públicas, pero no hemos tenido ni centros olímpicos, ni centros de alto rendimiento que hagan de nuestros jóvenes lo que son, gente de talento, gente de alta gama. A eso debemos propender. No solamente se trata de hacer unos juegos entre los chiquitos para poner el nombre de un presidente, no. Nosotros debemos ya empezar a seleccionar, a formar nuestro semillero para que Bolivia tenga una representación, para que cuando se lleve la bandera en la inauguración, estemos llevando toda una patria al hombro, porque así lo hacemos, pero sea esa patria que está respaldando a su deportista, hombre o mujer. Perfecto, tenemos la consulta del licenciado Gustavo Carmona, por favor. Esperamos que se le habilite el micrófono. El micrófono ya está habilitado. Oh. Señor Gustavo, por favor, si puede habilitar. Gracias. Buenas noches, estimados colegas dirigentes deportivos. Señora candidata, un gusto saludarla. Gustavo Carmona, vicepresidente de la Federación Boliviana de Básquetbol. A ver, nosotros tenemos pleno conocimiento que el deporte es un fenómeno social. Cuando Bolivia gana un partido internacional de fútbol o cuando nuestro raquetbolista internacional gana una medalla panamericana, todos nos alegramos, propios y extraños, campo, ciudad, políticos y no políticos. Sabemos que es una función social. Nosotros, como dirigentes deportivos, tenemos un gran sueño: llegar a conquistar una medalla olímpica. Le transmito. ¿Eso qué significa? Y he escuchado hablar. Eso no es un proceso de aquí a 2 ni a 4 años. Hay que hacer un trabajo eminentemente planificado y serio, con varios procesos: masificación, inserción al deporte, formación, competición y élite, y profesional.
Ese es un proceso que hablo entre 12 a 16 y 18 años. Se necesita bastante dinero. La pregunta. Sabemos que en este momento Bolivia está atravesando un momento y el mundo, por la pandemia que es mundial, graves problemas y va a ocasionar graves problemas económicos. Tanto así que seguramente las funciones sociales o políticas van a tender a minimizarse o reducirse para atender algunas otras necesidades. Para usted, candidata, ¿qué importancia tiene un ministerio de deporte? Y en caso de ser gobierno, ¿usted restituiría, en caso de tener la importancia indispensable y necesaria bajo estas circunstancias, el Ministerio de Deporte? Sí, sí. El tema de la pandemia, le decía, es un tema sanitario muy grande, muy complejo. Nosotros hemos propuesto la creación del Instituto Científico Nacional de Lucha contra el Coronavirus, porque creemos que debe abordarse de manera integral. Todo debe abordarse de manera integral. Nada puede dejarse a la improvisación o a la acción paliativa. Si nosotros no abordamos las cosas de manera integral, no vamos a lograr éxito alguno, sino estar donde estamos en este momento. Ciertamente, el tema del deporte no es de la noche a la mañana, compartimos ese criterio. Es una apuesta de futuro, pero ¿cuándo va a empezar el futuro? El futuro tiene que empezar hoy. Hoy debemos empezar a escribir lo que queremos del futuro y empezar a construirlo además. Porque si no, vamos a seguir dilatando los temas, vamos a seguir dilatando y la esperanza va a recorrer hasta que estemos en el 2100, no habremos hecho nada. Entonces, por eso decía hace un momento, el próximo gobierno, de ser yo el próximo gobierno, de llegar con nuestro equipo de La Patria Primero al gobierno, vamos a articular absolutamente las políticas necesarias, los mecanismos, y vamos a plantear regulaciones y reformas a la regulación de acuerdo a las necesidades de todo el sector deportivo. Nosotros debemos procurar que el futuro empiece hoy, porque de lo contrario no vamos a lograr nada. Por otra parte, el tema de la distancia de tiempo que usted dice, se puede empezar, le decía, a trabajar hoy, pero además con los recursos que nosotros podamos no solamente establecer desde el gobierno como presupuesto, sino, decía hace un momento, recuperando todo lo que se han llevado los gobiernos pasados, los corruptos, porque hay que recuperar ese capital. ¿Dónde se lo va a invertir? En dos áreas, en el área de la salud y en el área del deporte, que son fundamentales para desarrollar aquello que usted mismo ha dicho, el tema social, este tema de equilibrio social, porque es un fenómeno, es lo que une a un país. El deporte es lo único que une a un país. No importa de dónde seamos, es el mecanismo, es el corazón de la unidad. Por eso debemos apostar al deporte, porque es equilibrio del corazón y de la razón boliviana. Gracias. Perfecto, tenemos la consulta del señor Martín Chilaca, quien es presidente de la Federación Boliviana de Handball, y consulta, ¿qué puede ofrecer a nuestro país en concepto de ser sede de eventos internacionales comprendidos en el ciclo olímpico, sobre todo en Panamericano? ¿Qué puedo ofrecer? Ofrecer todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo que nosotros podamos dar si estamos en el gobierno. Claro que sí. Y no solamente ofrecer el apoyo, sino convertir toda la infraestructura que tenemos en centros de alto rendimiento para los nuestros, para poder competir en igualdad de condiciones. Impulsar a nuestros deportistas, sacarlos fuera, que traigan todo el conocimiento, que puedan difundirlo aquí, que puedan formarse escuelas de deportistas. Porque esto es lo que hay que propender. Ya tenemos una licenciatura en San Simón, por eso queremos convertir esto en una capital deportiva, Cochabamba en una capital deportiva, ¿no? Que todo engrane, que todo realmente vaya a generar los deportistas que queremos tener. Los que tenemos hoy los tenemos que valorar,
porque son el resultado de su esfuerzo, de sus sueños, de su disciplina. No son resultado del apoyo del gobierno, no son resultado del apoyo de políticas de Estado, son el resultado de su esfuerzo, del esfuerzo de sus familias, ¿no? De un sacrificio personal, cuando no deberían de estar en esto, sino con todo un apoyo, con todo un andamiaje de protección del Estado. Perfecto. No sé si algún otro presidente tiene una consulta. Doctor Marco Arce, por favor. Y posteriormente al doctor César Bolívar, por favor. Doctora, recuerdo aquellos grandes momentos para el deporte nacional en la época del general Banzer. Él convocaba unos Juegos Nacionales, donde efectivamente se convocaba a la categoría mayores de varios deportes. Yo creo que esos Juegos Nacionales eran un acierto, toda vez que ahí podíamos colegir y tener lo mejor en producción deportiva, y eso obviamente debería tener una proyección internacional. Desde aquella época al presente sí se puede hablar de plurinacionales, fundamentalmente en el deporte escolar, que también me parece un acierto, pero en niveles diferentes. ¿Le parece a usted una buena idea el retomar este tema? Pero además, en el gobierno del general Banzer, se financiaba esta actividad muscular con el tabaco, con el impuesto al tabaco y al alcohol, cosa que permitía la realización de estos eventos. ¿Será que usted podría hacer que estos dos conceptos puedan retomarse en caso de ser gobierno? Claro que sí, y además de otros conceptos. Sin embargo, todo esto no solamente debe venir de gabinete o de un ministerio. Hay una cosa que es muy importante, es la articulación del Estado con las asociaciones. Esto debe venir de una planificación conjunta, porque el desarrollo que pretendemos, el norte que queremos desarrollar, es una ambición conjunta. Entonces, estos encuentros, estas competencias, qué se necesitan, cómo se necesitan que vayan encaminadas, tendrá que planificarse de manera conjunta con todas las federaciones, porque además ese será el principio para poder identificar las falencias, los requerimientos de las necesidades institucionales. Una de las cosas fundamentales no es gobernar desde gabinete, es gobernar en conjunto, es gobernar conversando con las instituciones para generar políticas públicas adecuadas, certeras a los intereses y necesidades de cada uno de los sectores. Claro que lo vamos a hacer, no solamente bajo esos conceptos, sino bajo estos parámetros que en este momento me permito indicarle. Muchas gracias. Doctor Bolívar, escuchamos, por favor. Muchísimas gracias, Nadia. Muy buenas noches, doctora Bayá. Un verdadero privilegio para nosotros dialogando sobre el olimpismo con su tema de elecciones generales. Quiero manifestar lo siguiente. Todos los comités olímpicos internacionales de los que tengo conocimiento, especialmente de los comités olímpicos suramericanos, llámese el Comité Olímpico del Perú, Chile, la Argentina, Brasil y en fin, todos los comités olímpicos que hemos tenido la suerte de poder conversar con sus presidentes, ponernos en contacto, nos han manifestado que sus gobiernos tienen un presupuesto anual que van dejándole al Comité Olímpico para sus diversas actividades. Siendo usted presidente de nuestra nación, ¿usted destinaría un presupuesto o una carga económica hacia el Comité Olímpico Boliviano? Claro que sí, porque sin eso, ¿cómo puede funcionar un comité olímpico? ¿Cómo podemos obtener lo que estamos buscando como norte, que es desarrollar a nuestros deportistas bolivianos, lograr las medallas olímpicas? El medallero olímpico es resultado de esfuerzo, pero también de compromiso de Estado. No podemos abandonar a nuestros deportistas a su suerte, a su sacrificio personal. Tenemos que impulsar la institución, tenemos que impulsar a las asociaciones, federaciones. Tiene que ser un trabajo conjunto, desarrollado de manera
de manera articulada. No podemos nosotros soltarnos o soltarlos a ustedes y decir, bueno, nosotros vamos a hacer lo que creemos que debe ser el deporte. No, el deporte va a ser lo que todas las asociaciones, desde las experiencias que se tienen de competencias internacionales, de todo, digan, se necesita esto y se haga un listado de los requerimientos y eso se tendrá que hacer porque se tiene que desarrollar. Nosotros no podemos apostar a medias. Hasta ahora hemos estado con una política deportiva a medias. Ni siquiera hemos promovido la formación de médicos deportólogos. Ni siquiera tenemos eso. Tenemos alguno que otro que porque le gusta se ha ido a formar. Pero el tema del olimpismo requiere también médicos deportólogos, requiere una serie de profesionales de los fisioterapeutas, de los kinesiólogos, etcétera, que debemos ayudar a la formación de ellos, que debemos impulsar, porque es un conjunto interdisciplinario y tiene que hacerse también de manera integral, como lo habíamos dicho, no solamente desde lo que es la afición o el compromiso con un deporte, sino fundamentalmente desde una perspectiva científica hoy día, porque hay que tener una mirada integral. Y el Comité Olímpico tiene que ir más allá de donde está en este momento. Tiene que ser el paraguas que coadyuve después del Ministerio de Deporte, tiene que ser el ente más importante del país, porque tiene que ayudar a todas las federaciones, a todas las asociaciones. Claro que sí vamos a dar, y con mucho gusto, porque eso va a garantizar no solamente la pervivencia, no solamente el tema de la apuesta a la representación internacional, sino que nos va a garantizar con el tiempo un medallero olímpico importante. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias, doctor Bolívar. Él es miembro también del directorio del Comité Olímpico Boliviano y director de la Academia Olímpica Boliviana. El señor Carlos Javier Mejía, presidente de la Federación Boliviana de Tenis de Mesa y también secretario en general del Comité Olímpico Boliviano, consulta. ¿Se restituiría el Ministerio de Deporte? ¿Cuáles serán sus objetivos principales hacia el deporte nacional? ¿Y cuál será el relacionamiento con el Comité Olímpico Boliviano? ¿La infraestructura seguirá siendo administrada por el gobierno o serán administradas por otros administradores? Esto debido a las disminuidas administraciones del pasado reciente. Bueno, el tema de la administración debe ser una administración mixta. Y le digo mixta, ¿en qué sentido? Tienen que participar en la administración el Estado y el Comité Olímpico Nacional. Porque aquí el deporte y la administración, los recursos, absolutamente toda la política de Estado debe pasar por una corresponsabilidad desde sus orígenes, entre el Estado y el Comité Olímpico Nacional. Entonces, porque es la que aglutina absolutamente a todos los deportes, a todas las asociaciones, federaciones deportivas del país, ¿no? Entonces, esto debe ser de una manera conjunta, la administración debe ser conjunta, porque estamos supervisando que los recursos sean optimizados, pero también no solamente optimizados por el gobierno para que no cometa actos de corrupción, y lo mismo para el Comité Olímpico. Es decir, debemos supervisar, debemos tener un comité que pueda generar una administración conjunta que garantice que todo va a llegar donde debe llegar y que todo va a beneficiar a los deportistas, porque al beneficiar a los deportistas estamos beneficiando al país. Entonces, este es un elemento fundamental para todos nosotros. Ya no podemos dejar que el deporte sea ninguneado, subvalorado y puesto detrás de la puerta, en la esquina, para que, a ver, de reojo, veremos si solamente hay que conseguir votos, apoyo, y entonces hay que darles esto. No, tenemos que valorar, tenemos que empezar a respetar nuestros deportistas como profesionales, como representantes y embajadores de Bolivia. Gracias. Mientras esperamos, el señor Pedro Buendía, quien es presidente de la Federación Boliviana de Canotaje, por favor, tiene una consulta. Esperemos que le habilite el micrófono, por favor.
para que pueda expresar la consulta que tiene. Muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi nombre es Pedro Buendía, soy el presidente de la Federación Boliviana de Canotaje. Mi pregunta es, usted, si es que llegaría a ser electa, o su partido tendría buenos escaños en el siguiente gobierno, ¿usted podría revertir, por ejemplo, la donación de materiales que hizo el anterior gobierno a las Fuerzas Armadas? Le pregunto porque, por ejemplo, mi federación fue bastante afectada. Hubo una donación de canoas que llegaron de China. Y el anterior gobierno regaló a la escuela naval, cosa que ese material ahora se está llenando de polvo ahí, no se usa, y es totalmente frustrante para nosotros, ya que nuestros atletas no podemos acceder a ese material para poder practicar el deporte que estamos a cargo. ¿Cómo haría su gobierno para poder revertir esta situación? Gracias. Bueno, yo quiero decirle lo siguiente. Las reversiones no nos sirven en este momento simplemente por reversión o porque yo pueda decirle a usted lo que quiere oír. Yo quiero decirle a usted la verdad, como a todas las federaciones, a todas las asociaciones, al Comité Olímpico. Nosotros, le decía hace un momento, hay que gestionar, hay que hacer una política pública de Estado y hay que velar por los requerimientos que necesita cada una de las disciplinas. Y eso nosotros nos comprometemos a dotar. A dotar porque es indispensable para que ustedes puedan gestionar la representación de Bolivia. El presupuesto que nosotros tenemos que dar y vamos a dar va a ser adecuado a todos los requerimientos, necesidades, con un objetivo, los logros que pretendemos. ¿Cuáles son los logros? Para nosotros no solamente es el desarrollo del equilibrio social, sino también el medallero olímpico que estamos buscando como país. Entonces, aquí se debe empezar a priorizar, a dar atención, mayor atención al tema, no solamente del deporte y la cultura, sino fundamentalmente a estos elementos de equipamiento que deben tener todas y cada una de las disciplinas. No podemos exigir que ganen cuando damos de manera temporal un equipamiento y después nos lo guardamos. O creamos una infraestructura y después le echamos candado, ¿no? Entonces, el desarrollo, lo que usted hace en su disciplina, usted hace con esfuerzo propio, porque ahorita el Estado lo ha abandonado. Usted se compra todo y usted gana la medalla no para usted, sino para Bolivia. Y eso es realmente un acto, le digo, de ficción, que nosotros estemos exigiendo a nuestros deportistas, pero no les estemos dando nada. Entonces, el tema tiene que ver con un trabajo conjunto con las federaciones, necesariamente con el comité, fundamentalmente con el Comité Olímpico y a través del Comité Olímpico con el Ministerio de Deporte, para ver cuáles son los requerimientos, qué se necesita, qué hay que hacer, porque ya hay que empezar a trabajar esto si queremos llegar a los panamericanos, sudamericanos, a las olimpiadas. No podemos estar 6 meses antes buscando quién nos va a representar o tratando de ver 1 año, 2 años antes y ver a ver qué hace y cómo se financia, ¿no? Y todavía le digo, no solamente cómo se financia, sino que tiene que trabajar para financiarse. Y entonces los tiempos de entrenamiento son mínimos. Entonces, esto también va a tener un plus en el tema de considerar como una actividad profesional, porque tenemos que tener una compensación salarial para permitirle la libertad de poder formarse. Entonces, ¿qué podemos exigir? No es una canoa, son unos remos, no es eso en este momento, rescatar de donde ha sido donado, sino gestionar
qué cosas se necesita. Y vamos a gestionar con los recursos, además, que logremos de la recuperación de todo lo que nos han robado estos corruptos, porque vamos a hacer los juicios necesarios para que se nos devuelva, vamos a hacer las confiscaciones que se tengan que hacer para que nos devuelvan, porque eso es patrimonio del pueblo boliviano. Y lo que es patrimonio del pueblo boliviano va a ser destinado a la salud y al deporte, porque eso tiene que crecer. A eso nos estamos comprometiendo. Eso es lo que estamos buscando, porque entonces vamos a tener una sociedad saludable. Una cosa sin la otra no funciona, no funciona. Tiene que haber una complementariedad en esto, pero sobre todo un compromiso de Estado de acompañar, de acoger, de impulsar el talento boliviano. Perfecto. ¿Cuál será el apoyo que brindarán para la realización de los primeros Juegos Bolivarianos de la Juventud en Sucre, que es este 2021? Todo lo que se necesite. Todo lo que se necesite. Todo lo que se necesite en infraestructura y todo lo que necesiten cada uno de nuestros deportistas. Porque cada uno de nuestros deportistas es nuestra tarjeta de presentación al mundo. Ya no podemos improvisar, no vamos a lograr probablemente muchas cosas, pero talento de sobra. A partir y después de del juego que usted dice, de los Juegos Sudamericanos, entonces tendrán que salir todos los que vayan a competir tendrán que salir al exterior, a perfeccionarse. Y eso lo vamos a gestionar, lo vamos a posibilitar y lo vamos a hacer. Durante los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018 se comprometieron primero a que se concentren los deportistas por lo menos un mes antes. ¿Se va a pensar en tal vez concentrar con más anticipación para estos Juegos Bolivarianos de la Juventud u otros torneos multidisciplinarios? Claro, los vamos a tener en alto rendimiento. Los tenemos que becar, los tenemos que apoyar, no solamente estando ahí, sino financieramente para que puedan sobrevivir, porque aquí están haciendo cada uno por su cuenta, cada uno como puede, trabajando a veces 2 o 3 cosas más, inventándose el capital. No, aquí aquí tienen que ser tratados como profesionales, como deportistas que representan al país, como embajadores, como lo hacen en todas partes del mundo. Aquí estamos viviendo todavía en un sistema de apoyo primitivo. Estamos procurando que todos hagan, pero ¿quién se lleva la medalla? Pues el gobierno, Bolivia, ¿no ve? Y además uno que otra cosita se da. No es eso. No es eso. Es lograr que ese desarrollo, ese talento, no tenga que irse a otro país, que los otros países se lleven, nos rapten nuestros mejores deportistas y les den nacionalidad de los otros países. ¿Por qué? Eso realmente es un fracaso nacional, es un fracaso de Estado que todavía se logre eso. Y nosotros viendo a nuestros mejores deportistas saliendo bajo otra bandera porque no hemos sido capaces, ¿no es cierto?, de apoyar ese liderazgo deportivo, de apoyar ese esfuerzo, porque no creemos que sea un esfuerzo colectivo. Los premios son un triunfo colectivo, son un triunfo de apoyo a un talento, a un líder en un deporte. Y eso es lo que tenemos que fomentar. Eso es lo que tenemos que lograr. Nuestro norte tiene que ser ciertamente el medallero olímpico. ¿Cómo lo logramos? Si hay talento de sobra. Lo que están esperando nuestros deportistas es que el Estado los mire, los apoye. Eso vamos a hacer. Yo soy hija de un arquero. Claro que lo voy a hacer. Tengo la sangre, tengo la genética deportiva. ¿Cómo no lo voy a hacer? De 1000 amores lo voy a hacer, porque creo que el gobierno debe responder a eso. Perfecto. La ley 804 ha sido lapidaria para las federaciones nacionales. Hay varios presidentes que han pedido que esta ley, si no son todos los presidentes, que se revise esta ley, que se pueda hacer modificación o la abrogación de la misma. ¿Se va a pensar en poder de repente abrogar o hacer la modificación para poder adecuarse a la realidad que vive el deporte boliviano? A ver, el momento que nosotros asumamos el gobierno, vamos a llamar al Comité Olímpico, a todas las federaciones, asociaciones, a discutir si debe reformarse, qué debe reformarse, y si se tiene que abrogar, derogar,
vamos a impulsarlo. Porque la regulación se debe construir con las personas protagónicas del sector. No puede hacerse de memoria en el gabinete, ¿no? Yo tengo una experiencia, yo porque soy hija de un arquero voy a regular el fútbol de esta manera o voy a regular el deporte de esta otra. No, no, porque yo puedo conocer las reglas del fútbol por mi padre, pero no conozco las reglas de los otros deportes y tengo que asumir mi desconocimiento, porque es parte de la responsabilidad, no solamente de gestionar una política de Estado, sino también de gobernar, de hacer un gobierno para todos. Y esto incluye no solamente, no es una cuestión abstracta de pueblo, es una cuestión absolutamente concreta desde cada uno y para cada uno de los sectores. Entonces, se convocará y se construirá con todos. Si nosotros no construimos entre todos el país que queremos, desde los diversos sectores, diciendo, estas son nuestras necesidades, esto es lo que queremos, bueno, ¿y cómo lo logramos? Esto se necesita para lograr, porque una regulación no solamente tiene que tratar de pisarle el cuello al otro para tratar de dominarlo, no, tiene que construir y nosotros vamos a construir con ustedes, porque ustedes, así como estamos ahora conversando, ustedes deberán hacerse al día siguiente que tengamos para empezar, tendrán que dar el nombre del ministro de Deportes, para empezar, tendrán que dar y al día siguiente tendremos que tener la primera reunión para decir, bueno, señores, ¿qué se necesita? Estos son los encargados, revisen, vean y lo impulsamos. Así de práctico, de concreto y de cercano es el tema. No vamos a ir a dilatar con que, a ver, veremos cómo está. No, las cosas se hacen sobre la marcha, porque el primer paso es difícil, pero los siguientes son más factibles. Vamos a ir corrigiendo en el camino, vamos a ir articulando de manera conjunta, porque si no, esto es un sueño lejano, es una utopía. El olimpismo en Bolivia se va a convertir luego en una utopía, y eso es lo que no queremos. Así que si nosotros llegamos con el apoyo de todos ustedes, aunque no nos apoyen, ahí está el compromiso. Los voy a esperar para que den el nombre del ministro de Deporte y ahí lo ponemos y ahí empezamos el camino de manera conjunta. Gracias. Tenemos una consulta también del señor Carlos Mejía, secretario general del Comité Olímpico Boliviano, y dice, desde la gestión 2014, el deporte federado no ha recibido recursos económicos por disposición del ex Ministerio de Deportes. Sin embargo, esta institución gubernamental ha continuado presupuestando de forma anual los recursos económicos en favor de las federaciones nacionales, reiterando que estos recursos no fueron entregados. ¿Cuáles serán las acciones que realizará su gobierno sobre este tema? Bueno, hasta ahora no les ha interesado construir país, les ha interesado cómo se llevan el dinero al bolsillo, les ha interesado cómo sacan mayor partido al narcotráfico, les ha interesado cometer delitos de la pedofilia, les ha interesado todo, menos el deporte. Pero para hacer imagen, para hacer publicidad, han dado $10,000, $20,000, según el tipo de medalla. Y luego al abandono, a la orfandad nuevamente, al esfuerzo propio. Ahorren eso lo que han logrado como pequeño fondo para ir formándose en adelante y para la próxima competencia. Esa ha sido la conducta. A nosotros no nos interesa protagonizar noticia en la prensa, nos interesa que nuestros deportistas aparezcan y que sean un orgullo nacional como lo son, pero que tengan ahí ellos el tema protagónico, no nosotros. Nosotros estamos para servirlos a ustedes, no para ir a protagonizar absolutamente nada. Eso es lo que nos está llevando a esta candidatura. Por eso he aceptado esta candidatura, porque hay una posibilidad de aportar, hay una posibilidad de gestionar y hay una posibilidad de gobernar para todos los bolivianos, sin discriminación. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de manera conjunta. A eso me estoy comprometiendo. Perfecto. Quiero saber si hay alguna consulta más de parte de los presidentes de federaciones o delegados. Ok. Bueno, por favor, quisiera que
que dé un mensaje también a la gente de despedida, obviamente, y consultándole por qué deberían votar los bolivianos por usted, doctora María de la Cruz. Porque estoy para servirlos. Porque estoy viniendo a servirlos. Estoy viniendo a poner toda mi experticia, todo mi conocimiento, todos mis talentos, todo mi corazón para servirlos. No quiero fama, fortuna, esas cosas son pasajeras. Quiero un espacio en su corazón, un espacio en su camino para servirlos, para viabilizar estos sueños, estas aspiraciones, estos intereses que tenemos como país. Porque estoy viniendo a construir país, no estoy viniendo a corromper país. Entonces, no estoy viniendo a generar abuso de nuestro país y de nuestros talentos. Estoy viniendo a aportar, a construir, a colaborar con todos ustedes. Además, tengo un legado que debo respetar y honrar, como es el de mi padre Jorge Bayá, arquero del Bilster, arquero de la Aurora, arquero de la selección nacional. Y esto es un compromiso que yo le pongo la firma. Si ustedes desean mañana mismo, con todo lo que he dicho aquí, yo le pongo la firma, porque soy una mujer de palabra y de conducta. De llegar, actuamos de esta manera. Así que una cosa es, aquí una sola cosa quiero que ustedes comprendan. Soy la expresión, deseamos ser como equipo Bolivia, la expresión de los sueños bolivianos. Y creo que este equipo Bolivia va a funcionar en la medida que ustedes confíen, en la medida que ustedes crean y en la medida que ustedes construyan. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, el último mensaje es de la doctora Alba Gamarra, quien dice: muchas gracias, me agradó este diálogo. Felicidades a la doctora María de la Cruz Bayá. Muchas gracias por haber estado en dialogando sobre olimpismo y bueno, esperemos que de aquí en un futuro sigamos contando con su presencia para cualquier situación. Muchísimas gracias, doctora Bayá, y que tenga una excelente jornada y mucho éxito. Muchísimas gracias a todos ustedes y decirles que si no llegamos por alguna circunstancia de la vida, cuentan conmigo para echar abajo la ley que ahora no honra ni protege ni es ventajosa para el deporte boliviano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Esas eran las palabras de la doctora Bayá. Con nosotros será hasta un siguiente invitado. Hasta luego. Gracias. Luego.